Noche cuando llegó la noche 20, refirió: me he enterado, oh rey feliz. ¿De qué? Jafar prosiguió así su relato. Le dio la bienvenida y le dijo: vamos. Goza esta noche con tu esposa. Mañana te presentaré al sultán y espero que Dios te conceda toda suerte de bienes. Nur al-Din poseyó a su esposa, la hija del visir. Y esto es lo referente a Nur al-Din. Su hermano había estado ausente, con el sultán, durante todo el tiempo que había durado el viaje. Cuando regresó, no encontró a Nur al-Din y preguntó por él a los criados. Le contestaron: el día que te marchaste con el sultán, montó en su mula, enjaezada como para una fiesta, y nos dijo que se dirigía hacia Cali-Ub, que estaría fuera 1 o 2 días, pues estaba angustiado, y que no nos necesitaba a ninguno de nosotros. Desde que se marchó, hasta hoy, no hemos recibido ninguna noticia suya. Shams al-Din se sintió inquieto por la partida de su hermano y tuvo una gran pena por haberle perdido. Se decía: la culpa la tengo yo, que lo molesté en la conversación de la noche que precedió a mi viaje con el sultán. Tal vez haya emprendido el viaje medio trastornado. Es necesario que mande a alguien en pos de él. Fue a ver al sultán y le informó de lo que ocurría. Este escribió cartas y mandó que las llevaran por todas las provincias, pero Nur al-Din había andado mucho durante la ausencia del sultán y su hermano. Los mensajeros llevaron las cartas, pero regresaron sin encontrar rastro de sus noticias. Shams al-Din dio por perdido a su hermano y se lamentó. Yo le enojé con mis palabras acerca del matrimonio de los hijos. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Todo ha sucedido por mi poco juicio y por mi falta de reflexión. Al cabo de poco tiempo se casó con la hija de uno de los comerciantes de El Cairo, firmaron el contrato matrimonial y la poseyó. Y dio la coincidencia de que en la misma noche en que Shams al-Din gozaba de su esposa, en aquella misma noche Nur al-Din poseía a la suya, la hija del visir de Basora. Todo eso ocurrió así, por voluntad de Dios, ensalzado sea. Para que se cumpliesen sus decretos entre las criaturas. Todo sucedió como habían planeado, pues las 2 esposas quedaron encintas y dieron a luz. La mujer de Shams al-Din, ministro de Egipto, tuvo una niña tan hermosa como jamás se había visto en este país. La de Nur al-Din dio a luz un varón cuya hermosura no tenía par en su época. Como dijo el poeta, es un joven esbelto, por cuya saliva desprecia el comensal la copa repleta y el porrón. El efecto del vino, su color y su gusto están, respectivamente, en sus pupilas, en sus mejillas y en su saliva. Otro poeta dijo: si la propia belleza se presentase a competir con él, bajaría, avergonzada, la cabeza. Si se le preguntara: belleza, ¿has visto algo parecido? Contestaría: igual a este, ninguno. Lo llamaron Hasán y el 7º día después de su nacimiento celebraron un banquete y sirvieron manjares propios de los hijos de un rey. Después, el visir de Basora salió con Nur al-Din y se dirigió con él a saludar al sultán. Cuando estuvo en su presencia, besó el suelo. Nur al-Din, que era elocuente, de corazón firme, bello y generoso, recitó los versos del poeta. Este es el que ha extendido su justicia sobre todos los hombres, quien ha organizado todos los países. Le estoy agradecido por unos beneficios que son como preciosos collares que se ponen en el cuello. Beso la punta de sus dedos, que no son tales, sino las llaves que abren los dones. El sultán los recibió bien, dio las gracias a Nur al-Din por lo que había dicho y preguntó al visir: ¿quién es este joven? El ministro le contó el relato desde el principio hasta el fin, y añadió: es el hijo de mi hermano. ¿Cómo va a ser él? ¿Hijo de tu hermano si nunca he oído hablar de este? Señor, tenía un hermano que era ministro en el país egipcio. Murió dejando 2 hijos. El mayor ocupa el cargo de visir, que dejó vacante su padre, y este ha venido a mi lado, y yo había jurado que no casaría a mi hija con nadie más que con él. En cuanto llegó, los casé. Él es joven, yo ya soy viejo. Oigo mal y soy indeciso,
querría que el sultán concediera el cargo a mi sobrino, al esposo de mi hija. Es digno del cargo, pues es inteligente y decidido. El sultán miró al joven, y como le gustó, aceptó la sugerencia del visir de que le nombrase para dicho cargo, y se lo concedió en el acto. Le regaló un hermoso vestido de honor y le fijó sueldos y rentas. Nur al-Din besó la mano del soberano y se marchó con su suegro. Ambos iban muy contentos y se dijeron que el nacimiento del niño les había traído buena suerte. Al día siguiente, Nur al-Din se presentó al sultán, besó el suelo y recitó estos 2 versos. Cada día te trae nuevas dichas y felicidades, a despecho del envidioso. Ojalá sean tus días claros. Ojalá sean tenebrosos los de tus enemigos. El soberano le mandó que tomase posesión de su cargo, y él así lo hizo, ocupándose enseguida de los asuntos propios de su jurisdicción y en resolver las querellas de los litigantes, conforme hacían los visires. El sultán lo observaba y se complacía al ver su actitud, su ingenio y su buen sentido. Al reflexionar sobre estas virtudes, le empezó a apreciar y le allegó más hacia sí. Al caer la noche, Nur al-Din regresó a su casa, le contó a su suegro lo que le había ocurrido y éste se alegró. De día, el suegro se cuidaba del niño, al cual había impuesto el nombre de Hasán, y entretanto, Nur al-Din cumplía sus funciones de visir, hasta el punto de que terminó por no separarse del sultán ni de día ni de noche. El soberano le aumentó los sueldos y las rentas, su posición fue mejorando constantemente y llegó a poseer buques que viajaban repletos de mercancías, numerosas fincas, aceñas y huertos. Cuando su hijo Hasán tuvo 4 años, murió el anciano visir, el padre de su esposa. Nur al-Din hizo celebrar unos solemnes funerales y lo sepultó en la tierra. Hecho esto, se consagró a la educación de su hijo. Cuando éste llegó a la pubertad, mandó a un alfaquí que le enseñase a leer en su casa, que cuidase de su instrucción y lo eduquéis. Le enseñó después de haberle hecho aprender el Corán de memoria, y en el transcurso de algunos años le explicó las ciencias más importantes. La belleza y las perfectas proporciones de Hasán no cesaban de irse perfilando. Como dijo el poeta, es una luna que ha alcanzado el límite de su belleza, y el sol sale por las anémonas de sus mejillas. Encierra en sí toda la hermosura, tanto, que parece como si toda la belleza que existe en el mundo procediera de él. El alfaquí lo educó en el palacio de su padre. Desde su nacimiento, el niño no había salido del palacio del ministro. Un buen día, su padre, Nur al-Din, le puso uno de sus más preciosos vestidos, lo hizo montar en una de sus mejores mulas y se lo llevó, en su compañía, a visitar al sultán. Llegados a su presencia, el soberano miró a Hasán Badar al-Din, el hijo del visir Nur al-Din, y quedó estupefacto ante tanta belleza. Cuando los habitantes de la ciudad lo vieron cruzar con su padre, por primera vez, dirigiéndose al palacio del sultán, quedaron admirados de su hermosura, de su esbeltez y de la elegancia de sus líneas y facciones. Vieron que en él se realizaban las palabras del poeta. El astrólogo empezó a escrutar la noche y encontró la figura de aquel esbelto joven que se balanceaba en sus vestidos. Géminis había esparcido en él granos de perlas rutilantes que lucían en sus costados. Marte le había dado el rojo de la mejilla, mientras que Sagitario disparaba flechas desde sus pestañas. De Mercurio le venía la agudeza de ingenio, y Suja rechazaba las miradas indiscretas de sus detractores. El astrólogo quedó perplejo ante tal tema, mientras que la luna llena besaba la tierra ante tanta belleza. Cuando el sultán lo vio, le hizo numerosos regalos y le dijo a su padre, ministro: cada día traerás a tu hijo, de buen grado. Nur al-Din regresó a su casa con el niño y desde entonces lo llevó todos los días ante el sultán. Así fueron las cosas hasta que el niño cumplió los 15 años. Entonces su padre, el visir, enfermó. Mandó llamar a Hasán y le dijo: hijo, sabe que este mundo es una morada transitoria, mientras que la de la otra vida es eterna. Quiero darte un consejo. Escucha lo que voy a decirte y atiende con el corazón. Le recomendó que tratase bien a la gente, que obrar con razón,
y le explicó su origen. Habló de su hermano, de su patria y de su ciudad. Lloró por haberse separado de personas tan queridas, derramó lágrimas y añadió: «Atiende mis palabras. Tengo un hermano que se llama Shams al-Din y que es tu tío. Él es visir en Egipto y yo lo abandoné y me marché sin su consentimiento. Quiero que cojas una hoja de papel y escribas lo que voy a dictarse». El hijo cogió la hoja de papel y empezó a escribir lo que su padre le dictaba. Todo lo que le había ocurrido, desde el principio hasta el fin. Le explicaba la manera como se había casado con la hija del visir, cómo había llegado a Basora y había encontrado a este. Escribió, en conjunto, su testamento. Añadió, dirigiéndose a su hijo: «Acuérdate de este testamento. En él están detallados tu origen, tu rango y tus parientes. Si te acaeciese cualquier desgracia, marcha a Egipto, dirígete a tu tío, salúdalo e informar de mi muerte en tierra extraña, pero pensando en él». Hassan Badar al-Din cogió la hoja, la arrolló, la guardó en un pedazo de tela encerada y la ocultó entre la camisa y el traje, rompiendo a llorar por su padre, que lo abandonaba cuando él era todavía muy niño. Nur al-Din no cesó de dar consejos a su hijo Hassan Badar al-Din, hasta que rindió el alma. La tristeza se extendió por la casa del sultán y todos los príncipes sintieron su muerte y lo enterraron. Llevaron luto durante 2 meses y Hassan no volvió a montar a caballo ni se presentó más ante el sultán. Ocupó con acento agudo su sitio un chambelán y el sultán nombró, en su lugar, un nuevo visir, al que mandó sellar todos los bienes de Nur al-Din, muebles e inmuebles. El nuevo visir y el chambelán se dirigieron al domicilio del ministro difunto para sellarlo y llevarse al niño, Hassan Badar al-Din, para presentarlo al sultán y que éste decidiera lo que había que hacer con él. Había entre los soldados uno que había sido esclavo del difunto visir Nur al-Din, y al cual no le complacía la suerte del hijo de su señor. Este esclavo fue a buscar a Hassan Badar al-Din y lo encontró cabizbajo y entristecido por la pérdida de su padre. Le informó de lo que ocurría, y el niño dijo: «Permite un momento para que vaya a coger algunos de esos bienes de este mundo, que pueden sernos de utilidad en el exilio, no. Sálvate». Al oír estas palabras, Hassan se cubrió la cabeza con un pedazo de turbante y emprendió la marcha hasta encontrarse fuera de la ciudad. Oía cómo las gentes decían: «El sultán ha mandado al nuevo ministro que vaya a casa del difunto para sellar sus bienes muebles e inmuebles, para recoger a su hijo Hassan Badar al-Din, conducirlo ante él y matarlo». Las gentes lo lamentaban por su belleza y hermosura. Las palabras que iba oyendo lo desconcertaba, y aunque no sabía a dónde ir, siguió andando sin cesar, hasta que el destino lo condujo hasta la tumba de su padre. Entró en el cementerio, cruzó por entre los sepulcros, se sentó al lado de la tumba de su padre y se quitó de la cabeza el pedazo de turbante. Mientras estaba sentado se le acercó un judío de Basora y le preguntó: «¿Qué te ocurre que estás tan cambiado?». «Estaba durmiendo y soñé que mi padre me reprendió por no haber visitado su tumba. Me he levantado atemorizado temiendo que transcurriese el día sin venir aquí, y que entonces la cosa me fuera imposible». El judío le dijo: «Señor, tu padre había despachado numerosos buques con mercancías, algunos han regresado. Querría comprarte por 1000 dinares la carga de los que regresen». Sacó una bolsa llena de oro, contó 1000 dinares y se los entregó a Hassan, el hijo del visir. El judío le dijo: «Escribe el contrato de venta y séllalo». Hassan, el hijo del visir, tomó una hoja y escribió en ella: «Quien suscribe esta hoja es Hassan Badar al-Din, hijo del visir Nur al-Din. Ha vendido al judío fulano la carga de todos los buques de su padre que lleguen. En lo futuro, por el precio de 1000 dinares, cuyo importe ha cobrado por anticipado». El judío cogió el contrato y Hassan rompió a llorar recordando el bienestar y la holgura en que había vivido. Llegó la noche, y con ella el sueño, y durmió al lado de la tumba de su padre. Dormía aún cuando la luna empezó a surgir por encima de su cabeza. Estaba tendido de espaldas y la luz empezó a iluminarle la cara. Aquella tumba estaba poblada de genios creyentes.
Una sílfide salió, vio su rostro mientras dormía y quedó admirada de su hermosura y belleza. Exclamó: «Gran Dios. Este joven es un huracán del paraíso». Se remontó por los aires, dio unas cuantas vueltas, según su costumbre, y tropezó con un genio que iba volando. Lo saludó y el otro le devolvió el saludo. Le preguntó: «¿De dónde vienes?» «De Egipto. ¿Quieres venir volando conmigo a ver la hermosura del joven que está durmiendo junto a una tumba?» «Sí, comillas». Volaron hasta descender junto al sepulcro. Ella le preguntó: «¿Has visto jamás en tu vida a alguien que se pueda comparar a este?» El efrit lo contempló y exclamó: «Loado sea quien no tiene semejante». «Hermana, si quieres te contaré el relato de lo que he visto». «Cuenta». «He visto en Egipto quien se puede comparar con este joven. Es la hija del visir. Enterado de su belleza, el rey la ha pedido por esposa a su padre, Shams al-Din. Este ha contestado: «Oh, sultán, nuestro dueño, acepta mis excusas y perdona mis palabras. Sabes que mi hermano Nur al-Din se marchó de nuestro lado y no sabemos a dónde fue. Era mi socio en el ministerio. La causa de su partida fue que un día en que estábamos sentados conversando sobre el matrimonio, se enfadó conmigo y se marchó indignado. Le ha contado todo lo ocurrido entre los dos y ha añadido: esta fue la causa de su enfado. Yo juré, el día en que mi mujer dio a luz, que no casaría a mi hija más que con mi sobrino. Hace de eso 18 años, y por esa época oí decir que mi hermano se había casado con la hija del visir de Basra, de la cual había tenido un hijo. En honor a mi hermano casaré a mi hija con él. Por aquellas fechas contraje matrimonio, mi mujer quedó en estado y dio a luz una niña y ésta pertenece a su primo. Las jóvenes son muchas». Al oír el sultán las palabras del ministro, se ha enfadado mucho y le ha contestado: «Una persona de mi rango te pide la mano de tu hija y la rechazas con excusas pueriles, por la vida de mi cabeza. La casaré con quien es mucho menos que yo, aunque te pese». Comillas sencillas. Tiene el rey un palafrenero Corcovado. Ha mandado que comparezca ante su presencia y ha hecho escribir por la fuerza el contrato matrimonial entre la hija del visir y el palafrenero, mandando que se celebre el matrimonio esta misma noche y que se celebren las fiestas consiguientes. Los mamelucos del sultán lo han escoltado hasta el baño, llevando velas encendidas, riéndose y burlándose de él en sus mismas narices. La hija del visir está llorando, acongojada y desesperada. Se parece mucho a este muchacho. Han detenido a su padre y le han prohibido ver a su hija. Jamás he visto, hermana, cosa más fea que ese Corcovado. La joven, sin duda, es más hermosa que este chico». La sílfide replicó. Seresade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.